¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a hacer un video acerca del acondicionamiento de señal. Es un video breve, o bueno, espero que sea un video breve. Y pues vamos a empezar, ¿no? Primero definiendo qué es el acondicionamiento de señal. En palabras muy sencillas, el acondicionamiento de señal, en electrónica al menos, consiste en hacer que la salida de un sensor te dé valores que sean útiles para tú realizar una posible medición. Bueno, no una posible, de hecho una medición, ¿no? De hecho, para eso quisieras un sensor, para medir algo. Entonces, eso es a lo que se le conoce como acondicionamiento de señal, ¿no? Dejar los valores que te arroja el sensor o los niveles de voltaje, resistencia, lo que te dé, a valores útiles para que tú realices esa medición. Dentro de los sensores yo creo que hay dos tipos, o las salidas más comunes pueden ser de dos tipos, de forma lineal o de forma polinomial. Los sensores de tipo lineal son muy sencillos de acondicionar porque su respuesta obviamente es una línea recta. Uno de los sensores más típicos que tiene salida lineal es el LM35, de seguro algunas veces lo han usado. Es un sensor de temperatura. Y bueno, la hoja de datos no trae la curva como tal, ¿no? Porque pues creo yo que no pondría esa curva porque es muy sencilla de sacar o de obtener. La hoja de datos de este sensor nos indica que es lineal, eso es algo importante, que la salida es lineal, y básicamente dice que son 10 milivolts por grado Celsius. Es decir, si yo aquí tengo 20 grados Celsius, pues él me va a arrojar 10 milivolts por 20 grados, que sería algo así como 200 milivolts. ¿De acuerdo? Si yo tengo aquí 100 grados Celsius, pues él me va a arrojar 100 por 10 milivolts, me daría un volto. Entonces, bueno, pues eso es lo importante. Sin embargo, en un sistema electrónico, pues lo importante no es conocer la temperatura. De hecho, eso lo vas a obtener. Eso es lo que tú vas a obtener. Sino lo interesante es que ver que con esta salida del sensor, tú obtengas en tu sistema lo que es la temperatura. Hay dos tipos de acondicionamientos. Ahorita no vamos a ver lo que es el acondicionamiento analógico, porque básicamente ya lo vimos en otra materia, o bueno, ya se vio en otras materias, específicamente creo que en amplificadores operacionales. Entonces, creo que es más importante o más interesante ver cómo se hace un acondicionamiento de forma digital. Pues vamos a partir, ¿no? Hay grandes ventajas de saber que tu sensor es lineal, y de hecho yo creo que ya ahorita una buena parte de sensores, por lo menos para realizar cosas sencillas, son lineales. Quizás otros sensores industriales sí sean de tipo polinomial. Sin embargo, pues ya en los equipos más avanzados ya se tiene ese acondicionamiento de forma... tú ya no te tienes que preocupar por el acondicionamiento, vaya. Ya tiene el acondicionamiento el sensor o el transmisor que se va a conectar, ¿no? Es ya raro, creo yo, que se haga un acondicionamiento dentro de un PLC, por ejemplo, de una computadora. Ya muchos de los sistemas traen su propio acondicionamiento. Pero bueno, en caso de que no tenga, voy a tratar de explicarles un poquito cómo se hace ese acondicionamiento. Primero vamos a empezar con este, que es un sensor lineal, como ya había comentado. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues en esta configuración que tienes aquí, que es la más básica, básicamente nada más lo alimentas con un voltaje que va de 4 volts a 20 volts, y le pones tierra o masa o el común, ¿sale? Y él te va a arrojar una salida. Y te dice en esta misma hoja de datos que pues bueno, va de su salida puede funcionar de más 2 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. Por lo tanto, pues es claro que si yo tengo 2 grados Celsius en la columna de temperatura, pues mi salida de voltaje será 0.02, ¿no? Es 2 grados por 10 milivolts. Y si yo tengo 150 grados Celsius, que es lo máximo que mide, pues yo voy a tener 1.5 volts. Entonces yo trabajo sobre esto porque realmente pues lo que no conozco es la temperatura, lo que yo voy a conocer es este voltaje. Entonces yo voy a tratar de hacer
una operación matemática tal en la cual yo pueda descubrir que si el voltaje, por ejemplo, fueran 1 volt, pues la temperatura del sistema o la temperatura de lo que estoy midiendo está a 100 grados. Entonces para eso pues hago aprovecho que es lineal y por lo tanto pues su curva es una línea recta. Si ustedes recuerdan, para obtener la ecuación de una línea recta, pues basta con decir que Y, que sería la salida, que en este caso sería la temperatura porque la entrada es el voltaje, es básicamente la pendiente por la entrada más un término B, que es si no mal recuerdo, es la ordenada de la abscisa, ¿no? Si no mal recuerdo se llama así. Básicamente es donde la línea recta cruza el eje de las Y. Entonces esta es la ecuación de la recta. Y para encontrar la pendiente pues es muy sencillo también. La pendiente, ¿qué va a ser igual? Pues la pendiente es igual a la Y final menos la Y inicial entre la X final menos la X inicial. ¿Vale? Y con eso sacan la pendiente. El punto B se puede obtener simplemente conociendo un valor de Y y un valor de X, y con la pendiente que ya tenemos se obtiene ese punto B, ¿no? Nada más se despeja y entonces B me quedaría como Y menos MX. Entonces, pero bueno, para encontrar B pues tenemos que conocer un punto en Y para un punto en X, ¿no? ¿Sale? Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera encontrar B, pues lo único que tendría que hacer es decir, pues en cuando Y vale 1.5, perdón, cuando X es 1.5, la salida vale 150, y ya de esta forma yo encontraría mi B. Para este caso en específico, pues la B sale de 0. Porque en teoría, si yo tuviera 0 grados Celsius, pues esto me daría 0 volts. Pero bueno, aquí están las formulitas en caso de que tengan un sensor de otro tipo, lo pueden acondicionar de esta manera. Con la ecuación de la recta. Entonces aquí, se me olvidó ponerle, estoy obteniendo la pendiente. La pendiente, como habíamos dicho, es la Y final, que es en este caso la celda A3 menos la Y final, menos la Y inicial, que en este caso es la A2, la X final menos la X final, que en este caso es B3, menos la X inicial, que es el B2. Y me da una pendiente de 100. Entonces mi ecuación de la recta, ya poniéndola así, sería mi temperatura va a ser igual a 100 por el voltaje que yo mida, más 0, ¿no? Porque en este caso, les vuelvo a repetir, no tengo B. ¿Sale? Entonces, pues para probar esto, pues aquí puse esa ecuación, ¿no? Sería D2, que es la pendiente, que vale 100, por H2, que es el voltaje de entrada que yo tenga en el sensor. Entonces, cuando tengo 1 volt, pues obviamente tengo 100 grados Celsius. Cuando tenga 5 volts, pues tendría 500 grados Celsius. Esto está obviamente alejado de la realidad. El sensor no aguanta 500 grados Celsius. ¿Sale? Pero bueno, se cumple la regla, ¿no? Si yo tengo 0.5 de volt, pues tengo 50 grados Celsius. Si tengo 0.2, tengo 20 grados. Y si tengo, por ejemplo, 0.02, tengo 2 grados. Entonces ya está acondicionado. Digamos, ya tenemos esta formulita que ya me permite obtener del voltaje que me va a arrojar el sensor, la temperatura que está midiendo ese sensor. También otra parte del acondicionamiento va a decir, pues a lo mejor 1.5 no me sirve de nada, es muy poquito voltaje. Se puede acondicionar a otro rango. Por ejemplo, ¿qué tal y a la salida de esto yo mejor prefiero que, ¿sabes qué? En vez de que sean nada más que llegue hasta 1.5, pues yo quiero que me dé 5 volts, por ejemplo. Es decir, que 5 volts sean 150. Se puede hacer pues nada más multiplicándolo por una ganancia. En este caso es con un circuito analógico. Se puede hacer de manera muy sencilla, de hecho con un restador, con configuraciones de amplificadores operacionales como un restador. Sin embargo, pues la fórmula sigue funcionando bien, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, en vez de esto le pongo 5, pues me va a cambiar mi pendiente
y yo sé que 0.2 ahora son 0.59, pero por ejemplo 2.5 grados yo espero que sea la mitad del rango, ¿no? 2.5 grados, pues más o menos me da los 75 grados que estoy esperando, ¿no? Yo sabría que 5, pues me va a dar más o menos los 150 volts. Entonces, se fijan, funciona muy bien los sensores lineales son relativamente fáciles de acondicionar, ¿no? Supongo que ya más o menos vieron algo de electrónica analógica o de amplificadores operacionales. Y bueno, por lo tanto, un restaurador es muy sencillo de hacer, ¿no? Perdón, pues sí, un amplificador inversor, perdón, no es un restaurador. Un amplificador inversor o no inversor son relativamente fáciles de hacer. De hecho, déjenme lo pongo. Bueno, aquí está la hoja de datos. Entonces sería un operacional como inversor o como no inversor, y tiene una función de ganancia muy sencilla, ¿no? De hecho, aquí en imágenes debe de aparecer. Este es un amplificador no inversor. Si aquí le ponen una señal de corriente directa, pues lo va a amplificar, ¿no? Entonces, si ustedes le meten aquí la salida del sensor, y con estas dos resistencias tendrían la ganancia, que es 1 más RF entre REI. Pues de esta forma ya pueden obtener esa... Bueno, aquí se ve mejor, ¿no? La ganancia es la entrada por 1 más RF entre RG. Aquí le pusieron RG, pero bueno, también se le puede poner RI, ¿vale? Y de esta manera lo podrían acondicionar, ¿no? Para hacerlo 5, para que te saliera la salida 5 porque es lineal. Esa es la gran ventaja de que sea lineal. Nada más multiplicándolo por una constante, pues ya lo estás acondicionando de manera diferente, ¿no? Estás cambiando la pendiente del circuito. Los que son un poquito más difíciles de acondicionar son los circuitos, o los más bien dicho, los sensores que arrojan una salida polinomial. Como les digo, no es que trabaje mucho con sensores, pero la mayoría de los sensores que yo utilizo de voltaje o de corriente, pues tienen una región lineal muy amplia, ¿vale? En este caso, pues lo tomé de un documento. Déjenme ver si está por aquí para que lo vean. Es de este documento, ¿no? Es este sensor. No dice cuál es, ¿no? Pero lo que me gustó es que tiene la tabla, entonces ya no batallé con obtener esta tabla. Esta tabla es lo más difícil de obtener a veces de los sensores, pero básicamente pues es punto a punto, ¿no? Tú dices, en una temperatura de 20 grados yo obtengo esta resistencia, ¿no? En 22 obtengo esta, ¿sale? Entonces nada más es ir haciendo punto a punto la gráfica, o más bien dicho la obtención de esta tabla. ¿Sí me expliqué? Espero que sí, ¿no? Con 20 grados el sensor me da 2492 ohms, ¿no? Con 26 grados 1915, ¿no? Con 26 1915 por aquí. Entonces, bueno, obviamente esto tiene que ver más con la habilidad, creo yo, para encontrar esos puntos, y por lo tanto yo tomé este ejemplo en el cual ya me arrojaron la tabla, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para acondicionar una señal polinomial o un sensor polinomial? Pues yo hago una regresión polinomial. Eso tiene que ver más con métodos numéricos que con electrónica. Déjenme ver si lo tengo por aquí, ¿no? Y yo les recomiendo para métodos numéricos un libro que se llama Chapra. Bueno, el autor es Chapra. Aquí está, bueno, de hecho aquí está la página que estaba viendo. Y es una regresión polinomial. Básicamente es un ajuste de curvas. Yo voy a obtener una ecuación cuadrática que representa esa curva polinomial, ¿vale? ¿Cuál es la curva polinomial? Pues obviamente la que estoy obteniendo del sensor, ¿no? Esta curva no fue muy buena, pues, porque casi es una línea recta, pero bueno, se podría aproximar bien a una línea recta, pero sirve para el ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que es un poquito más curva, y la vamos a aproximar a una función de tercer orden, ¿no? Perdón, de segundo orden, ¿no? O una curva de segundo orden, ¿sale? Esta expresión que está aquí. Entonces aquí está el método de regresión polinomial usando el Chapra.
Es muy sencillo el método. Es tedioso. Yo les recomiendo que lo usen en Excel, porque sí es un poquito tedioso, pero es relativamente fácil. Bueno, pues empezamos. Antes que nada quiero decirles que si yo quisiera meter la salida de este sensor, que es resistencia, a un microcontrolador o a algún sistema, pues no me lo va a permitir, ¿no? Típicamente lo que se utiliza son voltajes. Entonces, para ajustar este tipo de sensores que tienen una resistencia o que su salida es una resistencia que va variando con respecto a la señal de entrada que tenemos, que en este caso es temperatura. Bueno, si lo ven, él me dice, pues cuando tienes 20 grados la resistencia es de 2492. Pues cuando tienes 40 es de 1060. ¿Sale? Lo que está variando es la resistencia, no es un voltaje. Lo que yo les recomiendo es que hagan este tipo de circuitos, que es un divisor de voltajes muy sencillo de nuevo de hacer. Y por ejemplo digan, pues lo voy a alimentar con 5 volts. Bueno, aquí fue lo que yo dije. Propongo una resistencia fija que es de 1 kilo ohm y propongo una resistencia variable que pues voy a ir cambiando, ¿no? Y yo les recomiendo que lo hagan simulado. Entonces aquí pueden decir, pues cuando tengo 2492, ¿qué voltaje voy a tener? Pues 1.43 volts, ¿sale? Entonces aquí lo anotan. Bueno, yo lo anoté ahí, ¿no? Temperatura, resistencia y voltaje. Aquí quizás me faltaría poner voltaje con una resistencia fija de 1 kilo ohm, haciendo un divisor de voltaje con una resistencia fija de 1 kilo ohm, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo aquí. Después ustedes dicen, pues otra resistencia. Las puse aquí para más fácil, ¿no? 1757. De hecho, lo tienen que hacer con todas, con todos los puntos. Yo les recomiendo que al menos, si utilicen de cualquier gráfica, al menos 10 puntos para que este método funcione bien. 1757. Y le dan un divisor de voltaje y les da 1.81. Entonces lo anotan, 1.81. ¿Vale? Y así lo hice con todos los valores. Obviamente, ahorita ya no lo voy a hacer con todos. Ya tengo los diferentes voltajes para el experimento que les enseñé, alimentando al circuito con 5 volts, la resistencia fija de 1 kilo. Y de esta manera me dan estos voltajes que tengo aquí. Si se fijan, pues es casi una línea recta, ¿no? Si yo lo grafico, es prácticamente una línea recta, ¿no? Por eso les digo que este sistema se podría aproximar bien a una línea recta. Pero bueno, para fines del ejercicio, consideren que es un poquito más curva. Entonces, pues ya nomás agarramos el método numérico de Chapra que me dice n, donde n es el número de datos que tengo. En este caso son 11. ¿Sí lo ven? Entonces yo utilicé una fórmula que es count. ¿Cuántos datos tengo? Pues tengo 11. El segundo dato, bueno, también vean que es una ecuación simultánea con tres incógnitas, A0, A1, A2, donde A0 es el término que no tiene X, A1 es el término que tiene la X en el de primer orden, y A2 es la X que tiene el término cuadrático, ¿no? Y obviamente más un error, ¿no? Siempre va a haber un pequeño error. ¿Listo? Pues bueno, me dice, ¿sabes qué? Pues el primer valor es n por A0. Obviamente vean que lo estoy haciendo como una matriz. Entonces sería 11. Luego sería la sumatoria de XY, donde XY son los valores de entrada. Recuerden que aquí los valores de entrada yo los estoy poniendo como si fueran estos voltajes. Entonces me da 21.12. ¿Vale? Que es este valor que tengo aquí. Después más la sumatoria de XY al cuadrado. Aquí está. Bueno, aquí van a decir no utilizó la fórmula. No, la verdad se me hace más fácil, en vez de utilizar la fórmula de power o de potencia, pues se me hace más fácil multiplicar C2 por C2, ¿no? Eso está al cuadrado. ¿Vale? Y al final la sumatoria, que es lo que está aquí. Luego es, si ustedes lo van siguiendo, la sumatoria de Y, donde Y son las entradas, pues aquí están, que está 330. Luego me queda sumatoria de XY, ya la tengo, es 21.12. Luego la sumatoria de XY cuadrada ya la tengo, es 41.65. La sumatoria de XY al cubo, pues básicamente es X cuadrada, XY al cuadrado por X, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo aquí, si lo ven, de 2, que es la función cuadrada, o que es el valor al cuadrado, por
el valor original, ¿no? En ese caso me da ya x al cubo y saco la suma. Y pues xy por y, aquí lo tengo, xy por y básicamente es multiplicar el voltaje por la temperatura, ¿sale? Perdón, aquí, y hacer la sumatoria de eso, ¿no? Entonces me da 665.62. Luego me dice xy al cuadrado, aquí está, xy al cubo, aquí está, xy a la cuarta, que no es más que xy al cubo por la xy original, que es eso que estoy haciendo aquí, e2 por c2, y obtener la sumatoria que me da 174.17. Igual a la sumatoria de xy al cuadrado, que es este valor, que es la columna D, por y, que es la temperatura. ¿Vale? Y todo eso lo sumo y me da 1334.3366, ¿no? Aquí está. ¿Vale? Entonces ya tenemos una matriz de coeficientes y ya tenemos un vector de resultados, ¿no? Pueden usar cualquier software o cualquier calculadora que tenga la opción para resolver ese sistema de ecuaciones. Yo utilizo un programa que es MATCAD. Quizás es demasiado, pues, pero porque es una ecuación nada más con tres incógnitas, pero pues bueno, lo usé para hacerlo más sencillo. Dejen que abra. Bueno, mientras tanto voy a cerrar el multisim. Ahí está. Y el MATCAD no se abrió. Le damos más tiempo. Me cierro también el libro. Aquí está, ya se está abriendo, ¿no? Es que a veces uno se desespera. Entonces, si ustedes se fijan, pues lo único que hice fue copiar esta matriz en MATCAD. Le puse A1 a esta matriz. Que es 11, 21.12, 41.62. Aquí está. Y mi vector de resultados, que son 330, 655.62 y 1334.337. ¿no? Y para resolver yo le puse que C1, que serían los resultados, es igual a A1 a la inversa, obviamente, por el vector de resultados, ¿no? Y me da menos 12.442, aquí está, 24.34, aquí está, y menos 1.33. Perdón, menos 1.133. Y vean que el resultado, o en este caso el voltaje de entrada, yo lo voy a poder calcular, la temperatura, yo lo voy a poder calcular en función del voltaje que yo tenga de entrada. ¿Cómo? Siguiendo esta ecuación muy sencilla. Este término de aquí es A0, le puse O, A0, este término de aquí es A1, este término de aquí es A2. Entonces yo lo único que tengo que hacer es A0 más A1 por X, que sería el voltaje que yo tengo a la entrada, más A2 por X al cuadrado, que sería el voltaje que yo tengo a la entrada al cuadrado. Entonces aquí está. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 2 volts, siguiendo esta misma regla que ya les dije, ¿no? Que equivaldría a una cierta resistencia que no conozco. Pero si yo tuviera 2 volts, pues yo estaría esperando más o menos 32 ohms. Perdón, una temperatura de 32 grados Celsius. Pues me da 31.704, ¿no? Que es muy próximo. Porque con 32 grados yo tengo 2.02. Si aquí, por ejemplo, le pusiera 2.02, pues muy aproximado a los 32 grados que me da aquí, ¿no? Si le pusiéramos otro voltaje, por ejemplo, 2.27, sabemos que está entre estos dos valores, ¿no? Entonces estás esperando 36 a 38 grados, pues me da 36.96, más o menos 37 grados, lo cual para mi gusto es correcto. Entonces vean la importancia de esto. ¿Qué es la importancia? Que tú ya obtuviste una ecuación muy fácil de resolver, con la cual a partir de una entrada tú inmediatamente ya sabes cuál es la salida, o más bien dicho, cuál fue la medida que realizó ese sensor, ¿sale? Si tú tienes 1.52, pues tú ya sabes que tienes 22 grados Celsius,
Y esta ecuación es muy fácil de implementar en un microcontrolador, en un sistema de cómputo. De hecho, ahorita lo vamos a hacer con un programa que se llama LabVIEW. Pero quiero que vean la importancia de que ustedes ya tengan una ecuación que te representa a esta curva. Bueno, de hecho es a esta curva. ¿Vale? Es algo bien, bien importante porque tú ya no importa el voltaje que midas, tú inmediatamente ya vas a tener una temperatura muy próxima a la real. Miren, aquí me equivoqué, le puse temperatura, ahora sí. Una temperatura muy similar a la que realmente estás midiendo, ¿no? Porque ya pudiste representar o acondicionar esta señal y ya sabes cuál es el valor que te tiene que dar, ¿sale? Es un proceso tedioso, sí, por todas estas fórmulas, pero realmente no es tan difícil de hacer. Excel ayuda mucho, es una herramienta muy útil para hacer este tipo de cosas. No es la única, obviamente. Pero bueno, espero que haya quedado claro esta parte, ¿no? Esta parte es la fundamental del acondicionamiento digital, ¿no? Típicamente es encontrar una ecuación la cual yo puedo meter a un sistema. En este caso yo lo hice con LabVIEW, es muy sencillo, no crean que va a ser nada sorprendente, porque no es mi intención que todavía lo vean con una plataforma de una señal de adquisición de datos. National Instruments, que es el fabricante de LabVIEW, pues es una herramienta muy poderosa. Esto no es R aproximada, perdón, esto es T aproximado, temperatura aproximada, donde yo le doy correr. Por ejemplo, me dice que si yo tuviera un voltaje de 0, pues estaríamos viendo que tendríamos menos 12.442. Cosa que no se puede dar, ¿no? Pero bueno, con 1.45 pues me da 20 grados, que es más o menos lo que estaríamos esperando en la tabla. 1.45, un poquito arriba de 20 grados. Y si ustedes se fijan, este sistema lo podríamos conectar bien fácil a una señal de entrada de LabVIEW, una señal que realmente ya tome valores del mundo real. Hace implementar esta fórmula, que ustedes se fijan es la misma fórmula que está en el Excel. Me lo muevo un poquito. Aquí. Que es A0 menos 12.442. Aquí está. Más 24.33 por el voltaje de entrada, por la X de entrada, más esa salida por 1 menos 1.133 por el voltaje al cuadrado, ¿no? Y con esto me da una temperatura aproximada. Entonces, si ustedes se fijan, es laborioso, pero es relativamente sencillo encontrar ese tipo de ecuaciones que me permiten conocer la salida de un sistema. Si no tuviéramos esas ecuaciones, pues realmente sería imposible saber cuál es la variable que se está midiendo, cuál es la magnitud de la variable que se está midiendo, ¿no? Entonces es importante que cuando ustedes quieran trabajar con un sensor, busquen la curva del sensor. Si te dice que es lineal, pues qué bueno, ya la hiciste. Si te dice que no es lineal, vas a tener que hacer este tipo de aproximaciones, que es una regresión polinomial. Y después tú ya ahora sí puedes censar el voltaje que te va a dar ese sensor, ¿vale? Y meterlo aquí, de esta forma encontrar realmente la entrada que tú estás midiendo, ¿no? Entonces es sumamente útil esto del acondicionamiento. Es pues el pan por la parte de instrumentación, es una de las cosas más importantes, acondicionar bien las señales. Sin embargo, les voy a repetir, creo que muchos sensores ya vienen preacondicionados y ya incluso vienen linealizados, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de linealizar? Pues que en vez de que te arroje una salida de este tipo, pues te arroja una salida lineal, que si ustedes vieron es muy sencillo de acondicionar. Y también pues ya están los estándares de voltaje en la parte de instrumentación, entonces ya sabemos que la salida va de 0 a 24 volts típicamente. Ya tienen sus ciertas normas, ¿no? Para hacer una automatización industrial. Esto les servirá mucho, por ejemplo, en proyectos para Arduino o para hobby, o por ejemplo en mi área, que es más la electrónica de potencia, pues es lo que yo utilizo mucho en algunos sensores de corriente o sensores de voltaje.
¿no? Que a veces no son tan lineales o lo linealizas, trabajándolo solamente en una cierta región donde se comporte de forma lineal, o pues, te avientas esta ecuación para saber cuál es realmente el voltaje que tú estás midiendo, ¿no? Entonces, pues esto sería todo por este video. Espero que les agrade y bueno, pues gracias por ponerme atención. Espero que no sea tan largo y espero que sea interesante. Muchísimas gracias.